Genial. Perfecto, entonces ya voy armando las diapositivas y empezamos en un minuto. Si es mucha molestia, les ruego que pongan sus cámaras para podernos ver y poder interactuar como siempre. Ha sido el estilo de trabajo que hemos venido manejando. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos empezando en 2 minutos, ¿sí? Sí. Hola, hola, doctor Almanza, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctor Almanza, ¿cómo le va? Gracias, hola. Por favor, empezamos. Les ruego a los que les sea posible únicamente, me hagan el honor de encender sus cámaras para poder iniciar. Muchas gracias. Los que les sea posible, gracias Luis, muy amable. Gracias Gaby también por esa disposición. De verdad que aprecio mucho a Josué, a Elmer. Estoy seguro de que Isidora, Ruth, Denis, gracias por esa disposición. Hoy día vamos a abordar un tema que es seguramente ya tocado en la primera sesión con nivel de presentación a un nivel genérico, a un nivel bastante básico, pero hoy día nos vamos a meter a analizarlo con un poquito más de profundidad. Me estoy refiriendo a este tema que tiene que ver con la acción y la omisión y todo lo que ahí comprende y todo lo que ahí se complementa, ¿cierto? Cuando entramos al tema de la acción y de la omisión, no podemos dejar de mirar, no podemos dejar de analizar las distintas formas de conducta. La conducta de acción, la conducta de omisión, propia e impropia, comisión por omisión. Analizar también los tipos de acción o omisión, el dolo, la culpa, todo lo que es la acción y la omisión subjetiva, la parte subjetiva, ¿cierto?
Luego, el grado de ejecución de esto, porque esto ya es adentrarnos en un tema que también tiene que ver con iter criminis, ¿cierto? Entonces vamos a meternos a ese nivel de abstracción y de profundidad de esas figuras. Quiero que me recuerden lo que yo ya toqué, para ya no volver a repetir algo que ya toqué, porque entiendo que la idea de ustedes es que complementemos con los temas que están pendientes, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Están los micrófonos de los participantes activos, Alejandro? ¿Sí? ¿Ellos pueden intervenir cuando consideren pertinente? Están activados los micrófonos, doctor Frank. Pueden participar los que están ahí el día de hoy en clases. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces quiero hacerles una pregunta a todos. En la primera sesión, cuando trabajamos como presentación, y me tocó hablar algo sobre conducta, respecto de acción y omisión, ¿qué cosa ya abarqué? ¿Lo recuerdan? Gladys. ¿No lo recuerdan? ¿No estuvieron ninguno de ustedes en la primera sesión? Bien, a ver, yo voy a recapitular y ustedes me van a ir diciendo lo que no se vio y lo que sí se vio. A ver, voy a recapitular. Cuando estamos en conducta, tenemos que mirar los supuestos de ausencia de acción o los supuestos de ausencia de conducta. Ese tema de supuestos de ausencia de acción o ausencias de conducta pasan por cómo tiene que ser la conducta, cómo tiene que ser la acción u omisión en la vía penal para ser considerada relevante penalmente. Hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos de eso. Yo les dije que para que un comportamiento sea relevante en la vía penal, para que un comportamiento sea considerado acción dentro del ámbito penal, es importante que sea un comportamiento humano. Les había comentado eso, ¿verdad? Porque solamente nuestro Código Penal estaba pensado en comportamientos humanos. Nuestro Código Penal no está pensado en comportamientos de animales, tampoco de extraterrestres, tampoco de personas jurídicas. Nuestro Código Penal se había planteado para comportamientos, regular comportamientos humanos, no de personas jurídicas. Nuestra escuela en materia penal a las personas jurídicas les impone consecuencias accesorias. Modernamente se habla de responsabilidad autónoma, administrativa o penal, con la ley 30.424, pero les había dicho que nuestro Código Penal está pensado en regular conductas básicamente humanas. Eso lo había dicho, ¿cierto o no? ¿Sí? Conductas humanas. ¿Cierto? Pero ninguna precisión está de más. Entonces, lo primero que quiero subrayar es que nuestro Código Penal está pensado en conductas humanas. Pero no en cualquier conducta humana tampoco. Está pensado en conductas humanas que además sean conductas humanas conscientes. Porque para nuestro Código Penal, una conducta humana que no es consciente no es considerada conducta humana, ¿cierto? Cuando estamos hablando de actos reflejos, cuando estamos hablando de estados de inconsciencia, cuando estamos hablando de fuerza física irresistible procedente de terceros o la naturaleza, tampoco estamos hablando de conducta humana, ¿cierto? Porque la conducta humana relevante en materia penal tiene que ser, les había dicho, una conducta humana que sea voluntaria y que sea consciente. Lo que no es humano, lo que no es voluntario y lo que no es consciente no tiene implicancia penal, no tiene relevancia penal. Lo que penalmente es relevante es lo que cumple esa trilogía. Hecho humano, voluntario y consciente. Si tengo un hecho humano, voluntario y consciente, estoy en algo relevante en materia penal, ¿sí o no? Si no es un hecho humano, sino un hecho de una fiera salvaje que se come al cazador, no me interesa. El Código Penal no está para proteger el bien jurídico vida respecto de fieras salvajes. Así que lo que ha hecho la fiera salvaje y se ha comido al cazador no es relevante penalmente. 2.
respecto a una conducta humana que no es consciente. Por ejemplo, el tipo que tiene pues ebriedad letárgica, está pues completamente inconsciente con la cantidad de alcohol que ha bebido. Tampoco es una conducta penalmente relevante, ¿cierto? A menos que haya supuestos pues de actio liberi causa, ¿no? De actio liberi causa. Si no hay acto liberi causa, tampoco va a ser una conducta penalmente relevante. Y por último, no es una conducta penalmente relevante aquella conducta, les había dicho, y lo había repetido mucho el primer día, no es una conducta penalmente relevante aquella conducta involuntaria, o sea que no tiene control. La voluntad en el entendido del control, una conducta involuntaria, ¿no? Y cuando estamos ante una conducta involuntaria, estamos ante una conducta involuntaria cuando hay una fuerza física irresistible, pues, que condiciona la conducta. Conducta que no va a ser tal para la vía penal. O cuando hay un acto en cortocircuito, un acto de tercero, un acto reflejo. Tampoco es relevante en materia penal. Entonces, cuando tengo claro el tema de la conducta, los tipos de conducta son conductas de acción, o sea, de hacer, y en un tiempo esta parte en materia penal es muy relevante el hecho de las conductas omisivas o las conductas de no hacer, ¿cierto? Tenemos gran cantidad de conductas en materia penal de no hacer que se han vuelto relevantes penalmente hablando, conductas de no hacer. Las conductas de no hacer se denominan jurídicamente conductas omisivas y las conductas de hacer se denominan conductas de acción. Esa omisión puede ser omisión pura o comisión por omisión y puede ser una omisión impropia. La omisión impropia es simplemente la que tiene que ver con el garante y la que genera resultados. Cuando hay una omisión del garante y se genera un resultado, estamos en una omisión impropia. Todo eso ya había conversado yo con ustedes, ¿cierto? Y hoy día yo me quería meter más bien al tema de la acción o la omisión, al título de culpa, al título de dolo, al aspecto subjetivo. Cuéntenme, de todo lo que he visto, de todo lo que he mencionado ahora, ¿en qué aspecto no había profundizado ya para hacerlo? Luis Leiva, cuéntame. ¿Había profundizado en todo? ¿Qué parte me había faltado? Doctor, según recuerdo, es en la mayoría de los temas que ha señalado se había profundizado. Sin embargo, en el que muchos de los asistentes, incluyéndome, teníamos algunas dudas, por decir, en lo que es en la conducta de no hacer impropia, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es tu duda, Luis, para con todo gusto absolvértela? Si está en mis posibilidades, claro está. Para recapitular, más o menos recuerdo que había un ejemplo donde decía ¿se acuerda del casito del reloj que usted nos comentaba? Que en un determinado momento, cuando le querían asaltar el reloj, para un caso penal, el tema patrimonio no era tan importante como el tema de la vida humana de la persona que iba a hurtar o robar el reloj. Y teníamos, bueno, particularmente yo tenía el caso de la duda, en caso de un camión que traslada alimentos donde lleva un custodio de seguridad, que obviamente esta persona tiene una función, ¿no? Tiene un deber respecto a la actividad que realiza, y este camión es asaltado, y seguridad en uso de sus funciones mata al asaltante. Obviamente se estaría viendo este caso de, bueno, en ese tema se hablaba un poco del tema de la legítima defensa, ¿no? Esa era la duda. Y el otro era de conducta de no hacer. Eso creo que lo relacionó bastante con el tema de los funcionarios públicos, ¿no? Que por ley estaban obligados a realizar determinadas acciones dentro de sus roles, y que obviamente para facilitar que se cometa el delito, estos no realizaban esas acciones que estaban obligadas por ley. Esos dos puntos es los que, bueno, tenía duda en la clase que usted dictó en la anterior.
Gracias, Luis, con todo gusto. Muchas gracias. A ver. El ejemplo que pone Luis Leiva es un ejemplo que pasa por un camión de carga que está llevando en su tolva, seguramente, a un personal de seguridad. Esto es bastante usual. Es bastante usual. Yo tuve, es más, un caso en la fiscalía, que se los voy a contar para que ustedes lo analicen sobre esto. ¿Qué ocurrió? Este señor de seguridad estaba para disuadir a las personas que trepaban al camión, no lo asaltaban. O sea, lo que hacían estas personas no era asaltar el camión, no era encañonar a las personas para llevarse el camión. Porque una modalidad de asalto en camiones es interceptan el camión, ¿cierto? Bajan al conductor, si no es que lo matan, a los ocupantes y se llevan el camión con todo y la carga. Es una modalidad bastante recurrente de trabajo con camiones a nivel de delitos contra el patrimonio. Pero en este caso que les cuento yo, no es un supuesto de asaltantes con arma que van a querer pretender asaltar el camión. No, ni por asomo. Es un supuesto de personas que más bien se trepan a los camiones con carga y dentro del camión, cuando ya se treparon, empiezan a aventar la carga a sus secuaces que están en tierra. Sus secuaces en tierra vienen con una camioneta recogiendo todo lo que ellos van tirando. Y a veces el conductor del camión ni cuenta se da de que le están tirando la merca. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un rompemuelle, bajan del camión y no pasó nada. El problema es cuando llegan al destino se dan cuenta pues que le han sacado una gran cantidad de abarrotes o productos que estaban transportando. Muy bien. El caso que llegó a mi despacho fue de un tipo que coge la baranda del camión para agarrarse y trepar. O sea, se agarra y trepa al camión. Pero ¿saben qué ocurre? Cuando pone sus manos y agarra la baranda, ese que habían contratado de seguridad coge su machete y le rebana los 4 dedos de la mano con los que pretendía agarrarse. Lo cierto es que el delincuente cayó, no llegó a subir al carro, pero sus 4 dedos se quedaron en el carro. ¿Se entiende? Obviamente eso es mutilación. Eso es tipificado si es que no estaríamos en una situación de legítima defensa, sería tipificado como delito de lesiones graves, porque le han mutilado con dolo 4 dedos del cuerpo, 4 dedos de la mano, ¿cierto? Le han dejado pues un miembro inservible, porque una mano sin 4 dedos pues no te sirve para lo que es nada, ¿sí? Entonces es un poco parecido al ejemplo de Luis Leiva, pero con diferencias sustanciales. En esas diferencias sustanciales vamos a encontrar la explicación a lo que tú preguntas, Luis. Si un delincuente sube al camión con arma y el vigilante del camión le dispara, es legítima defensa perfecta. Porque está subiendo armado. Y si está subiendo armado, uno teme lo peor. ¿Y qué es lo que teme? Que lo maten al vigilante y maten al conductor y a todos los que van en el camión transportando la mercadería. Por lo tanto, el delincuente armado es perfectamente concebible una legítima defensa, porque desde el momento en que está armado, ya lo que se tiene que prever es un ataque y respecto a eso una defensa actual e inminente y proporcional además es disparable. Ahí no me queda ninguna duda, ¿de acuerdo? Porque subió armado, porque intentó asaltar el camión, sacó un arma y encañonó. Por lo tanto, ahí es absolutamente claro que no estaba en peligro únicamente el patrimonio. El delito de robo agravado se agrava cuando hay muerte, ¿cierto? El delito de robo agravado puede concursar con asesinato. Basta que yo en el robo le ponga un ingrediente arma de fuego, le ponga un ingrediente cuchillo o cualquier arma letal que se emplee, automáticamente da pie a una defensa que incluso quite la vida del agresor.
y es legítima defensa perfecta. ¿Cierto? La pregunta es, en el caso que yo les cuento, el tipo subió sin armas, saltó a la tolva para tirar y aventar los costales, pero lo que le ocurrió fue, perdió 4 dedos de su mano como consecuencia de un machetazo. En el ejemplo que le pongo, ¿habrá legítima defensa o no? Es proporcional, es racional. ¿Volarle 4 dedos de la mano para salvar un costal de azúcar? Doctor Almanza, buenas noches. Le saluda Jorge. Adelante, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor. Yo trabajo en una fiscalía mixta en Chincheros, Apurímac. Ya está. Ya, y yo tengo un caso similar. Resulta que un día ingresó un delincuente a hurtar el domicilio de un anciano. Y cuando es sorprendido por el propietario, trepa o salta sobre el tronco que sirve como base al techo para poder salir por el techo de la casa con los bienes sustraídos. En ese instante el agraviado toma una comba y le da de golpes en la rodilla al delincuente que llevaba bienes. Le da de golpes en la rodilla al delincuente y le produce lesiones graves. Y este delincuente concurre al Ministerio Público a denunciar lesiones graves por cuestiones del certificado médico legal. En ese caso, el caso se archivó haciendo alusión a la legítima defensa por parte del agraviado, que era un adulto mayor. En este caso, recuerdo que tenía como 80 años. En ese caso, doctor Almanza, la pregunta es, ¿existe la legítima defensa? ¿Se podría configurar esa figura dentro de ese contexto? Si el anciano hubiera golpeado con una comba y le habría dejado lesiones graves al delincuente, cuando el delincuente estaba en el inmueble, para mí sería legítima defensa perfecta. Sí, porque como le comento, el delincuente estaba huyendo en ese momento, aprovechando los troncos que acá, la viga que se utiliza como base del techo, huyendo con los bienes en los bolsillos, pues, entre los bolsillos y algunas... Pero por eso, yo analizo de esa manera. Si es que el delincuente hubiera estado dentro del inmueble y el anciano lo habría golpeado con una comba, me parece absolutamente razonable, racional, proporcional lo que habría hecho. Porque hay una persona que me ha metido en mi domicilio, me está sustrayendo y lo más probable es que hasta me mate. Por lo tanto, defenderse con una comba y causarle lesiones creo que es algo que cualquiera haría. Porque racional es proporcional. ¿Qué ocurre? En el ejemplo que usted me pone, me agrega un detalle. Lo que quería comentar era la proporcionalidad, porque el abogado de la defensa técnica apeló pues en el sentido de que no había una proporcionalidad y la superioridad lo anuló a fin de que se prorrogue la investigación para ver el tema de la proporcionalidad. Pero por eso, pues yo lo que quiero explicarles es eso, precisamente. Y esto es importante porque por eso es que yo cojo su ejemplo para explicarlo para todos. Si estamos hablando de una persona dentro de un inmueble que ingresa a robar y yo le doy una comba y lo lesiono, para mí es perfectamente racional y proporcional. ¿Por qué? Porque ha entrado a mi casa, ha entrado a robar. Y no solamente voy a pensar que va a agredir mi patrimonio, sino también me va a golpear a mí. Entonces lo he golpeado, pues lo he dejado lesionado, cierto. Lo hice para defender mi vida y mi patrimonio, que es clarísimo. Ahí no hay duda, me parece, de ningún grado, ni siquiera margen de discusión debería haber. Distinto es el supuesto que la persona está fugando, está trepando al techo para fugar, ya se dispone a irse. Si se está yendo, ya no está en peligro la vida del anciano ni su integridad física. Si se está yendo, lo único que está en peligro son sus bienes que se está llevando. ¿Entiende la diferencia cualitativa? Si el señor está fugando, ya no está en peligro su vida porque ya está fugando. Si está fugando, ya no está en peligro su integridad física porque ya está fugando el otro. Lo que sí está en peligro es sus bienes porque se los va a llevar, ¿cierto? Con lo cual es clarísimo
que la agresión y las lesiones graves que le ha causado han sido para salvar patrimonio, porque era lo único que en ese momento de la agresión estaba en peligro. Y en opinión del Código Penal nuestro, cuando hace la valorización de bienes jurídicos, el catálogo y cómo se deben entender los bienes jurídicos y cuál es la relación entre los mismos, obviamente la vida y la integridad física está por encima del patrimonio, ¿no? Dentro de la ponderación constitucional de los derechos fundamentales. Además, ¿cierto? Además. Entonces ahí ya no sería una legítima defensa porque ya no sería proporcional lesionar gravemente a una persona para salvar patrimonio. ¿De acuerdo? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una circunstancia. ¿Y cuál es la circunstancia? Ya se había producido el inicio de la fuga. Y en fuga ya no está en peligro tu vida. En fuga lo único que queda en peligro es tu patrimonio que se lo está llevando. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo la explicación, pero ¿qué le puedo decir? Personalmente no estaría contento con el resultado, ¿no? Porque de todas maneras pienso que es lo único que ha podido tomar el anciano y defender pues su integridad patrimonial, que también debería ser o debería ser interpretado de una manera, de repente, de un punto de vista del derecho como una equidad, ¿no? De defensa por su edad y todo eso, hubo un análisis más amplio, ¿no? Respecto a al agraviado. No entiendo por qué. ¿Y sabe por qué no entiendo por qué debería tener un ámbito más amplio por su condición de anciano? Porque los bienes patrimoniales valen lo mismo para el anciano que para el joven. El valor patrimonial de una taza, de un reloj, de una joya, es el mismo para un anciano que para un niño. Los bienes, en cuanto a su valor patrimonial, no varían según la edad de la persona que es su titular. Por ahí no pasa. Al anciano, sí yo le debo dar un nivel de análisis distinto en cuanto a la necesidad de utilización de medios para defender su vida. ¿Cierto? Al anciano no le voy a pedir pues que pelee a cuchillo con el delincuente, ni que se agarre a karate o a kickbox con el delincuente. Jamás le voy a exigir eso al anciano. Al anciano sí le podría yo autorizar que use una pistola respecto a un delincuente que viene con un fierro o con un cuchillo. Porque el delincuente con un fierro va a ser muchísimo más peligroso que el anciano con pistola o con fusil. ¿De acuerdo? Ahí sí me parece bien razonable que entre a tallar el tema de la condición de anciano, para lo que es defensa de su vida, frente a una agresión. Porque al anciano, cuando le hable de racionalidad de medios para repeler el ataque, no le puedo pedir que pelee pues a cuchillo o a fierrazos o a cabezazos. El anciano no le puedo exigir eso, con lo cual el anciano sí le voy a autorizar que use lo que tenga a su alcance para defenderse por su edad y su precariedad física además. Sin embargo, respecto a defensa de su patrimonio, el patrimonio vale lo mismo para el anciano. Por lo tanto, si se está llevando tu dinero, tú no le puedes disparar y matar. Si se está llevando tu dinero, tú no le puedes lanzar una comba y dejarlo inválido. ¿De acuerdo? Ahí sí tengo yo mis dudas. Pero, como en derecho todo es argumentación, como en derecho todo es fundamentación, si alguien considera que haya habido una legítima defensa, tendrá que fundamentar y tendrá que acreditar y tendrá que argumentar lo correcto. Pero pasa por ahí, por el terreno de la argumentación y de la fundamentación. Pero igual, muchísimas gracias, Jorge, por tu pregunta. Gracias, Luis Leiva. Faltaba responder a Luis una pregunta que Luis había hecho, ¿cierto? Creo que te respondí en alguna medida, Luis, el tema de la proporcionalidad respecto del camión, ¿cierto? ¿O no? Muy bien. Entonces, lo que estaba pendiente más bien era hablar un poquito sobre los tipos de conducta. Yo les había dicho, la conducta podía ser una conducta de acción o podía ser una conducta de omisión. ¿Cuándo hay una conducta de acción? Cuando hay un hacer. Un puñete es una acción. Un cabezazo es una acción. La introducción del pene en la vagina de la agraviada en una situación de ataque sexual es una acción. ¿Cierto? ¿Y qué será una omisión? No pagar tus impuestos, omisión. No pasar alimentos a tus hijos, omisión. No socorrer al que está en peligro, omisión. No cuidar
al que tienes la obligación legal de cuidar, omisión. ¿Cierto? Vamos. Hay una cosa que es fundamental para distinguir la acción de la omisión. Toda conducta de acción implica un hacer. Y cuando una persona despliega una conducta de hacer, o sea, una persona despliega un hacer, una acción, realiza una acción, esa persona se enfrenta con una norma prohibitiva. Ustedes saben que las normas prohibitivas, ¿cierto?, me dicen lo que yo no debo hacer. No mates, no abuses sexualmente de los demás, no te apropies de su patrimonio, ¿cierto? No lesiones, no vulneres la integridad física de las demás personas. Toda conducta de acción se enfrenta a una norma prohibitiva. O sea, una norma que te dice no hagas esto. ¿Cierto? Esa es una norma prohibitiva, la que te dice que no hagas algo. Cuando tú realizas en materia penal una conducta de acción, te enfrentas a una norma prohibitiva. Sin embargo, cuando en materia penal realizas una conducta de omisión, no te enfrentas a una norma prohibitiva. Cuando en materia penal realizas una conducta de omisión, te enfrentas a una norma dispositiva, ¿cierto? A una norma que te dice lo que tienes que hacer. Socorre, ayuda, asiste, coopera. A esas normas te enfrentas cuando realizas una conducta de omisión. En materia penal sabemos que hay tres tipos de normas. Todo aquel que ha estudiado Derecho en la universidad sabe que hay tres tipos de normas. Hay las normas imperativas, ¿cierto? Normas prohibitivas, y hay las normas facultativas, ¿cierto? Esas normas facultativas son las que si quieres las haces, si no quieres no. Las normas prohibitivas te imponen el no hacer. Las normas imperativas prescriptivas te dicen lo que tienes que hacer, por eso son normas prescriptivas, imperativas prescriptivas. Te dicen lo que tienes que hacer. Ayuda, socorre, protege, cuida, salvaguarda, te dice lo que tienes que hacer. Cuando tú no haces lo que la norma te dijo que tenías que hacer, cometes una conducta de omisión en la vía penal. Entonces, cuando alguien me dice, doctor Almanza, técnicamente distinga usted las conductas de acción y las de omisión, te digo, técnicamente se distinguen así. Una conducta de acción se enfrenta a una prohibición, mientras que una conducta de omisión se enfrenta a una prescripción legal, una norma prescriptiva. No mates, este perro mata. No te apropies de lo que no es tuyo, este miserable se apropia de lo que no es de él. ¿Qué son? Conductas de acción, pues. Me apropio, mato, violo, conductas de acción. Me estoy enfrentando a una norma prohibitiva. Pero cuando yo realizo una conducta omisiva o una conducta de no hacer, a quien me estoy enfrentando es a una norma prescriptiva, que me dice lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo. ¿Estamos claros? Esa es la distinción entre una norma de acción y una norma de omisión. Un delito de acción y un delito de omisión. Los delitos de acción se enfrentan a normas prohibitivas y los delitos de omisión se enfrentan a normas prescriptivas. Punto. Los delitos de acción son bien fáciles de reconocer porque todo el Código Penal está lleno de delitos de acción. Si tú agarras el Código Penal y lo revisas, 95% del Código Penal, delitos de acción. El que mata, 106, delito de acción. 107, el que mata a su ascendiente, delito de acción, parricidio. 108, el que mata en estas circunstancias, acción. ¿Cierto? 109, acción. Todo es acción.
Todo es acción. Violación, acción. Hurto, acción. Robo, acción. Extorsión, secuestro, acción. Lesiones, acción. Todo el Código Penal y delitos de acción, porque todo el Código Penal regula comportamientos de acción que se enfrentan a prohibiciones, que vulneran prohibiciones legales. La excepción son los delitos de omisión, que vulneran prescripciones, que vulneran normas prescriptivas. Muy bien. Esos delitos de omisión que vulneran normas prescriptivas son de dos clases: omisión propia y omisión impropia. Cuando estamos hablando de omisión propia o omisión pura, cuando el Código Penal lo regula pues como conducta omisiva, por eso es una omisión propiamente dicha, porque es una omisión puramente concebida, porque el Código Penal lo prevé como conducta omisiva. Ejemplo, omisión de asistencia familiar, omisión de denuncia, omisión de entrega de información, omisión de socorro. ¿Qué son? Son normas omisivas. Normas que regulan delitos omisivos. ¿Por qué? Porque se enfrentan a normas prescriptivas. Y el Código Penal lo regula de manera literal. ¿Cómo regula la conducta? Como conducta omisiva. ¿Por qué? Porque en su texto legal pone la palabra omite. El que omite. Por lo tanto, son omisiones propias o omisiones puras. Cuando yo le pregunto en la universidad a mis alumnos, cuéntame cómo es una conducta de omisión propia, él me dice, omisión propia, doctor, su mismo nombre lo dice, pues está regulado en el código como conducta omisiva, es una omisión propia. Ah, ¿y por qué se dice omisión pura? Porque es una omisión en el puro texto legal. El texto legal me habla de conducta omisiva, dice el que omite. Una conducta descrita como conducta omisiva en el Código Penal. Omisión pura o omisión propia. Con lo cual, conclusión, en el Código Penal nuestro, 95% de delitos están regulados como delitos de acción. Y 5% de delitos están regulados como delitos de omisión. Y en ese 5% de delitos regulados como delitos de omisión, son omisiones puras. Porque el Código Penal las ha regulado como conductas de omisión. Doctor Almanza, la omisión impropia es una omisión bien distinta a la omisión pura. Miren, la omisión pura es una omisión que está establecida en el Código Penal de manera literal como conducta omisiva. El texto expreso y claro de la ley penal dice el que omite. O sea, está regulada la conducta como omisiva, omisión pura o propia. Además, es una omisión de peligro. La omisión pura es de peligro. No se necesita que el alimentista se muera, que el herido que no es auxiliado fallezca, quede parapléjico, no. La conducta omisiva, una omisión de peligro. Siempre son conductas de peligro. Y encima los puede cometer cualquier persona, cualquiera que se enfrente a la norma prescriptiva. Cualquiera que no haga lo que la norma prescriptiva lo puede hacer. Entonces, ¿cuáles son las características de la conducta de omisión propia? Está regulada expresamente en el Código Penal como conducta omisiva. 2, es una omisión de peligro, no requiere un resultado. Y 3, la puede cometer cualquier persona que se enfrente a la norma prescriptiva. Es omisión propia o pura, es lo mismo. ¿Y cuál es la omisión impropia? La omisión impropia es esa omisión que se llama comisión por omisión. ¿Qué quiere decir comisión por omisión? Comisión por omisión quiere decir que vas a incurrir en un delito tipificado en el Código Penal como delito de acción, o sea, en el 95% de delitos del Código Penal de acción, vas a incurrir ahí, pero habiendo mediado una omisión. O sea, vas a cometer un delito de acción, homicidio. Vas a cometer un delito de acción, lesiones. Vas a cometer un delito de acción, parricidio. Vas a cometer un delito de acción, aborto. Vas a cometer un delito de acción, pero a través de una omisión. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque te enfrentaste, pues, a una norma. ¿De qué tipo? Te enfrentaste a una norma prescriptiva. Y al haberte enfrentado a la norma prescriptiva,
terminas enfrentándote también a la norma prohibitiva, pero a través de una norma prescriptiva. ¿Cómo así? Tienes una condición que se llama garante, pues. Y el garante se enfrenta a una norma prescriptiva cuando incumple sus deberes de garante, cuando no hace su deber de garante. Tienes un hijo, ¿qué te exige tu deber de garante? Cuida a tu hijo, ¿cierto? Tienes bienes a tu cargo y eres funcionario, ¿qué te exige ese deber de funcionario respecto a los bienes? Que los protejas, pues que los preserves. Tienes una información a la que tienes acceso por tu condición de abogado, de contador, de médico, de profesor. ¿Qué te obliga a la norma respecto a esa información? Que la pongas a disposición de las autoridades. ¿Por qué? Porque eres garante. Doctor, y cuando no hago, termino cometiendo un delito de omisión impropia. ¿Por qué? Porque me van a responsabilizar por el resultado. Como si hubiera realizado una norma, si hubiera afectado una norma prohibitiva también. ¿Cómo así? El ejemplo que ponía Luis Leiva. Luis Leiva me decía, yo tengo a mi cargo unos bienes como funcionario público. Yo tengo a mi cargo unas obras como funcionario público. ¿Y qué hago? No hago lo que mi rol me compete hacer. No hago lo que mi rol me obliga a hacer. Al almacenero, ¿para qué lo contrato? Para que cuide los bienes del almacén, prepare su chamba. Pero si se fue de juerga, va a incurrir en un delito por omisión impropia, porque era el garante. Cuando hay un médico que se niega a atender al paciente que llega en emergencia, está incurriendo en su deber de garante. Y va a responder por la muerte. Si es que se producen, o las lesiones, si es que se producen. ¿Por qué? Porque el garante tiene un deber. Y el deber que tiene el garante, ¿cómo se llama? Se llama deber de evitación o deber de evitabilidad. Y el nexo que hay entre el resultado y el garante no es un nexo de causalidad, es un nexo de evitabilidad. El garante debió evitar ese resultado. El garante debió evitar el resultado. La función del garante era evitar el resultado. Entonces, sobre este aspecto es que yo ya había conversado. Y hoy día ya no quiero profundizar porque algo de eso ya había comentado. ¿Cierto? A menos que tengan alguna pregunta sobre omisión impropia o omisión propia o acción. Yo no quiero profundizar eso más hoy día porque ya lo toqué. A menos que tengan preguntas, porque hoy día yo lo que me quiero abocar es a la omisión dolosa, la omisión culposa, la acción dolosa, la acción culposa. Me quiero meter a la parte más subjetiva. Y luego de ello, me quiero meter a figuras que tienen que ver con grados de ejecución. ¿Sí? Doctor, una Luis, inquietud. adelante. En el Código Penal tenemos el artículo 424 que detalla la omisión del ejercicio de la acción penal. Por parte del Dice, fiscal. el fiscal que omite ejercitar la acción penal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. En este caso, también es una norma omisión que obviamente vincula directamente al fiscal dentro del ejercicio de su potestad punitiva o de su pretensión de la acción penal. Claro. ¿A qué norma se enfrenta el fiscal cuando omite ejercer la acción penal? ¿A una norma prohibitiva o una norma prescriptiva? Ese fiscal que omite ejercer la acción penal, ¿a qué norma se enfrenta? ¿Qué norma vulnera? ¿Una norma prohibitiva o una norma prescriptiva? Una norma prescriptiva, doctor. Claro, una norma prescriptiva. Una norma prescriptiva que dice así: fiscal, cuando tengas todos los elementos, cuando tengas un caso, ejerce la acción penal. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Y qué hace este fiscal? Tiene un caso armado y omite ejercer la acción penal.
Ahí no aparece la palabra culpa, ¿verdad, Luis Leiva? En el 424 no aparece la palabra culpa. No, no aparece. No aparece. Nuestro Código Penal tiene un sistema en delitos culposos que tiene que ser expreso. No puede incurrirse en un delito culposo si la norma expresamente no establece la posibilidad de cometerlo de manera culposa. Por lo tanto, el fiscal que comete el 424 lo tendrá que cometer de manera dolosa, ¿cierto? Sí. O sea, conociendo que el tema está expedito, conociendo que el tema está listo. ¿Qué hace? Voluntad directa de no realizar el ejercicio de la acción penal. ¿Cierto? Doctor, y si lo que hizo el fiscal es no ejercer la acción penal porque no tenía elementos o porque no era posible, según el 344, ejerció un sobreseimiento, no cometió el delito, porque ha hecho uso de una norma que es el sobreseimiento, para no ejercer la acción penal, porque el sobreseimiento precisamente es una norma de no ejercicio de acción penal en supuestos que tienen que ver con atipicidad, falta de culpabilidad, de antijuricidad, de punibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí un poco va la cosa, ¿no? Gracias, doctor. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Esa norma que ha leído Luis Leiva es una norma de omisión pura, de omisión propia, porque está regulada en el Código Penal como conducta omisiva. 424 del Código Penal. Es una omisión pura. La va a cometer el fiscal cuando se niegue a ejercer la acción penal. Todos los delitos de omisión, Luis Leiva, todos los delitos de omisión, sin excepción, tienen un requisito para que se cometan. ¿Y cuál es el requisito? Para cometer un delito de omisión, tienes que pasar por ciertos requisitos. ¿Y cuáles son? El primer requisito es que no hagas cierta conducta. El segundo requisito es que tengas la obligación de hacer esa conducta, que está entre tus obligaciones. El tercer requisito es que hayas tenido la posibilidad de hacerlo. ¿Cierto? Y el cuarto requisito es que, teniendo la posibilidad de hacerlo, te hayas negado a realizarlo. Ya, vamos. Si el fiscal no ejerció la acción penal porque estaba abrumado, tenía 800 carpetas antes que esa, ¿cometió el delito? No. ¿Por qué? Porque toda norma de omisión exige un requisito. ¿Y cuál es? Que hayas tenido la posibilidad de hacerlo o no. Y en este caso el fiscal, ¿por qué no lo hizo? Porque tenía 800 casos antes que ese. Y cuando llegue el turno lo iba a hacer, pero todavía no era su turno. Entonces, ¿qué le ampara? La definición de un delito omisivo. Esto solamente opera cuando tengas la posibilidad de hacerlo. ¿Qué no pasó en el fiscal que no ejerce la acción penal cuando tenía pues 800 casos antes que ese? ¿Cierto? Muy bien. A ver, todavía veo que hay un par de rostros por ahí que no los he convencido. Así que cambio el ejemplo. Termino el ejemplo y te doy la palabra a Jorgito, por favor. Termino el ejemplo. Termino el ejemplo nada más. A ver, termino el ejemplo. A una persona le obligan a pagar 10.000 soles por concepto de alimentos devengados y una cuota de 1.000 soles mensuales con ocasión de alimentos. Sentencia judicial, pues esos alimentos, ¿cierto? Ya está. ¿Qué pasa si no paga? Si no paga, podría incurrir en un delito de omisión de defensa familiar, ¿cierto? Pero eso tiene requisitos o no. Primer requisito, ¿cuál es? Que no pague. Ya se cumplió. No pagó. Segundo requisito es que haya tenido la obligación de pagar. ¿Se entiende? ¿Y qué tal si él demuestra que estuvo en UCI por cuidados intensivos durante 3 meses porque le dio COVID y se agravó? ¿Y qué tal si demuestra que cuando salió de la chamba, por haberse internado en el hospital y cuando quiso volver al trabajo ya lo habían despedido?
¿Qué tal si demuestra que quedó con alguna lesión post-enfermedad por el COVID? Que no le permitía trabajar bien, porque había regresado con un tema serio a nivel pulmonar, que era un tema que tenía que ver con una enfermedad pulmonar que a veces te queda como secuencia del COVID. Y esto lo acredita a través de una certificación médica, una certificación científica. Él presenta su certificado, y su certificado bien claro, que dice, el señor tal tiene en este momento un tema de afectación pulmonar severa. Yo pregunto, ¿no pagó alimentos? No. ¿Había una sentencia que la obligaba? Sí. Primer requisito, tenías una obligación. Ahí está la sentencia. Bien notificada, tenía la obligación. 2, ¿no pagó? Cierto, no pagó. 3, ¿estaba en posibilidades de pagar? No. Entonces no hay ninguna opción. ¿Qué vas a pagar tú si no tenías posibilidades ni de trabajar ni de caminar y estabas internado en un hospital? ¿Cierto? Entonces todo delito de omisión requiere además eso, haber estado en la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Ya. A esos requisitos de toda omisión, para la omisión impropia le vamos a agregar un par más. ¿Y qué le vamos a agregar en omisión impropia? Que no lo hayas hecho y además tengas posición de ¿qué? De garante. En omisión impropia le vamos a agregar a algo, que seas garante. Y si eres garante, ¿qué tienes? Deber de evitación. Si eres garante, tienes deber de evitabilidad. Si tienes garante, ya tienes un deber de evitación del resultado. El garante tiene eso. Tiene el deber de evitación del resultado. ¿Y qué más le vamos a agregar en el tema del garante? Le vamos a agregar una relación de posibilidad de evitación. No que él hubiera podido, sino que así él hubiera querido, lo hubiera evitado. O sea, un nexo de evitación. ¿Se entiende? Un nexo de evitación. Y ahí recién se configura una omisión impropia. ¿Por qué se denomina omisión impropia? Porque a través de una omisión impropia puedes incurrir en cualquier norma del Código Penal del 95% de delitos incurridos para delitos de acción. Con una omisión impropia puedes incurrir en violación sexual. ¿Cómo así? Omisión impropia, violación sexual. Sí, acabo de conseguir una condena ahí, así o. ¿Cómo así? Así. La mamá tiene respecto de su menor hija deber de cuidado, ¿no? Es garante, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Pero qué hace la mamá? Está viendo que el padrastro de la niña abusa de ella. ¿Cierto? ¿Y qué hace la mamá? No evita que eso pase. La mamá pudo haber evitado, pero no se quiso meter en el problema. No se quiso enfrentar con el tipo. No quiso ganarse un pleito, porque según declaró ante la fiscalía, y estoy contándoles un caso real, lo que ella temía, ¿qué cosa era? Lo que ella temía era que el tipo se moleste y se vaya a la casa. ¿Cierto? Entonces, cuando discutimos el caso a nivel de la fiscalía en gabinete, me preguntaron mi opinión y me dijeron, Frank, ¿cómo lo vas a afrontar tú este caso si tú fueras el provincial? Me vinieron a preguntar las provinciales. Yo le dije, mira hermano, para mí es omisión impropia en violación sexual. Y el otro dijo, ¿dónde se ha sacado su título? ¿Realmente en qué tómbola se ha ganado el premio de su título? ¿Cierto? Violación por omisión impropia. Este animal no entendió, dirían los otros, que los delitos de violación son delitos de propia mano. Pero creo que el animal no era yo. Porque los delitos de propia mano es un concepto de hace 25 años, que se acuñó en España en una tesis para doctorado. Y hace 15 años que nadie lo usa. Así que estamos hablando pues, de una definición jurídica vetusta, caduca, que hoy día ya no sirve para más nada, ¿cierto? Delitos de propia mano, hasta vergüenza me da repetir eso.
¿cierto? Que la violación sexual es un delito de propia mano. Ya. Entonces yo les digo pues a mis colegas, oye, ¿y tú cómo lo hubieras entonces manejado? No, yo lo hubiera imputado como complicidad, no como tú quieres imputar como autor de omisión impropia en violación sexual. Yo lo hubiera imputado como complicidad. Complicidad. ¿Y en qué colaboró? Le llevó a la niña y le metió en la habitación. ¿Qué? ¿Tendió la cama? ¿En qué colaboró? Porque el cómplice ayuda o no. Entonces, para ser cómplice, tú tienes que haber acreditado un acto de colaboración. ¿Cuál fue? No hay ningún acto de colaboración. ¿Cierto? Segundo, para ser instigador tenías que haberle dado la idea determinado. Entonces, ni colaboraste ni le diste la idea. No puede haber participación. Doctor, ¿y si le hubieran dicho a la niña que vaya? Cómplice. Si le hubiera sujetado a la niña mientras el otro la viola, cómplice. ¿Se entiende? Pero no hizo ningún acto de ayuda. Lo que hizo fue no evitar que eso pase, teniendo posibilidad de evitar. No evitar que eso pase siendo garante de la niña porque era su hija. No evitar que eso pase y pasó, se produjo el resultado, la violaron. ¿Eh? Miren los requisitos de la omisión impropia. Primer requisito de la omisión impropia, tienes la obligación. No cumples tu obligación de evitación. Tenías posibilidad de cumplir la obligación. Se produjo un resultado. Ese resultado tú lo pudiste haber evitado. Era posible que lo evites. Los 5 presupuestos de la omisión impropia. Por lo tanto, tú le vas a imputar violación sexual por omisión impropia. Claro, te vas a encontrar algún retrógrado por ahí que te va a querer aplicar el tema de la violación como delito de propia mano y te va a querer archivar el caso. Pero eso me parece un culto a la impunidad. Porque yo creo que las condiciones para omisión impropia están dadas. Al fiscal le habían pedido, ¿saben qué? Al fiscal le habían pedido que reconduzca el caso. Al fiscal le habían pedido reconducir el caso a complicidad. Entonces yo digo, cholo, bacán, recondúcelo a complicidad, pero dime qué acto de ayuda realizó. ¿Desde cuándo no hacer nada es ayudar? ¿Se entiende? ¿Desde cuándo no hacer nada es ayudar? Doctor, el policía del banco, el día del robo del banco se disimuló y no intervino. Ya pues, pero él no es cómplice. Él cometió omisión impropia. Él tenía el deber de evitación y no evitó. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo, vamos a analizarlo. Otro ejemplo. A un tipo lo amordazan, lo amarran y lo tiran a una piscina para que se ahogue. ¿Estamos claros? Lo amarran y lo amordazan y lo avientan a la piscina para que se ahogue. Y se largan corriendo. Pero esa piscina tiene un salvavidas, ¿no? Y el salvavidas no saca a la persona. Pregunto, ¿el salvavidas responde también o no? Sí. Pero no porque lo ha matado. Él responde por no haber evitado esa muerte, teniendo la obligación de evitar, porque era garante de todo aquel que cae a la piscina. Tenía el deber de evitación. Era posible realizarlo. Y segundo, hay una relación de no evitación entre el resultado y la no acción del salvavidas. Por lo tanto, ¿quiénes van a responder? Los 3 que lo golpearon, lo amordazaron y lo tiraron como coautores de la muerte. ¿Cierto? Y el señor que lo dejó morir y no se metió siendo el salvavidas como omisión impropia. ¿Me siguen?
Para eso es la omisión impropia. La omisión impropia es para sancionar ¿a quién? No al que hace, sino al que no hace. Pero ¿cuándo lo sanciono al que no hace? Cuando era garante. Lo sanciono al que no hace cuando era garante. Y como garante tenía el deber de evitar. Doctor Almanza, ¿y cuándo eres garante? Ahí está Peshuneman, ahí está Kauman. Eres garante cuando la ley te dice que eres garante. Padres con hijos, cónyuges. La ley te dice que eres garante. Funcionario público, la ley te dice que eres garante. ¿Cuándo más hay garante? La ley no te dice, pero tú firmas un contrato y te sometes de garante. Tú te obligas a ser garante. Acto voluntario. Garante por contrato, garante por acto voluntario. Ejemplo de garante por acto voluntario. Firmo un contrato de salvataje. Yo me vuelvo salvavidas de la piscina. Garante por contrato. Me pongo de guardaespaldas, de chaleco, de guarura de alguien. Garante por contrato. O otro ejemplo. Me meto como niñero. Garante por contrato. Ya, otro tipo de garante que no es por contrato, pero es por asunción voluntaria. Garante por asunción voluntaria. Hay alguien que está sufriendo un ataque de epilepsia en la calle, yo me meto y lo empiezo a socorrer. Y al socorrerlo yo, la gente se va, porque ven que ya alguien lo está ayudando. Entonces yo me convertí en garante desde que me puse a socorrerlo. Garante por asunción voluntaria. Garante por injerencia. Yo genero un peligro. Yo administro un bien riesgoso. Yo tengo la obligación de conjurar ese peligro. Es un aporte de Kaufman. Kaufman agrega todo esto de la injerencia, el actual precedente, como condición de garante. Entonces, ahí cerramos un poco el círculo en los delitos de omisión. Esto es importante que lo entendamos. Claro, el de seguridad del local, Luis Leiva, exactamente, él también es garante. El de seguridad de un local también es garante. Entonces, eso es importante porque de un tiempo a esta parte, el Código Penal nos ha abierto en el Perú esa posibilidad con el artículo 13. El artículo 13 regula la omisión impropia. Y con esto yo me puedo meter a muchísimos delitos del Código Penal imputándolos en condición de garante y no por acción, sino por omisión impropia. Porque tú tenías la obligación de evitar y no lo hiciste. ¿De acuerdo? Y eso es la omisión impropia. ¿Hasta acá preguntas? ¿Sí? Buenas noches. Adolfo. Adelante, Adolfo. Buenas noches. Te escuchamos, adelante. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Carlos Chaguayo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Sobre el tema que está tratando, quería hacerle una pregunta respecto al delito de falsedad ideológica. Si bien el delito de falsedad ideológica señala el que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas, ¿cuál sería su posición respecto a este hecho cuando el procesado, el investigado, omite declarar respecto, por decir, a bienes que tiene, que ha tenido, que puede tener herencia? ¿Podría incurrir en el delito de falsedad ideológica? Esto en atención, señor, del artículo 20, las causas que eximen, y que en el numeral 9, 8, señala el que obra por disposición de la ley. Y el Código Civil señala que no tiene la obligación o puede solamente señalar que él es el único heredero de los bienes de los padres. ¿Podría configurar el delito de falsedad ideológica? Señor, esto en atención también a que hay una sentencia, es de la Corte de Trujillo, en el que se absuelve, pero hay una casación del doctor San Martín en que condena. ¿Cuál sería su posición respecto a esto, señor? Esa era mi pregunta. Gracias. Ya, es más, yo más o menos eso lo he analizado en algún momento. Y claro, hay un aspecto. Hay un procedimiento legal para cuando no te ponen
como heredero. Cuando no te ponen como heredero, estás siendo preterido. Entonces, al haber sido preterido, tú tienes una posibilidad de hacer una acción reivindicatoria, una acción petitoria de herencia. Sin embargo, hoy también se tienen que hacer edictos, ¿cierto? Se tienen que hacer edictos. Por lo tanto, esos edictos son para que los que están siendo considerados como sucesores son fulano y mengano, y los edictos son para que si alguien más tiene interés, si alguien más se considera entre los herederos, se pueda presentar, ¿cierto? Entonces, sobre este particular, yo considero que el hecho de no poner a una persona en ese procedimiento administrativo notarial, en ese procedimiento administrativo de declaratoria de herederos, yo necesito que me declaren heredero, yo tengo ciertas obligaciones. ¿Y qué obligación hay allí? La obligación allí es poner a todos, ¿cierto? Pregunto. Analicemos los presupuestos de la admisión. ¿Tenía la obligación yo de poner a todos? Sí. Yo sabía que tenía 4 hermanos. Tenía la obligación de poner a los 4. No los puse a los 4. ¿Podía ponerlos a los 4? Sí. No había ninguna incompatibilidad. Yo sí podía ponerlos a los 4. Estaba en mi posibilidad de ponerlos. Y 5, estando en mi posibilidad de ponerlos, teniendo la obligación de ponerlos, no los puse. Ahí se dan todos los presupuestos para una omisión. La pregunta es, ¿el delito de falsa declaración en proceso administrativo regula forma omisiva de manera literal o no? Tú mismo, el que me ha hecho la pregunta. El que me hizo la pregunta se fue. Estoy acá, doctor. Ya, Carlos, lee el artículo. ¿Regula forma omisiva? El artículo específicamente dice: el que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento. Ya, él declaró. Mi pregunta él declaró. No pregunto, él declaró que él es el hijo, ¿cierto? Él declara que era el hijo y el único hijo. Respecto a los demás herederos, no los consideró a los demás hermanos como herederos. Ya, si él declara, yo soy el único hijo, está haciendo una declaración falsa. Porque está declarando que es el único hijo, ¿cierto? Sí, así es. Ya, pero ¿qué pasa si él declara, yo soy el hijo? ¿Está haciendo una declaración falsa? No, solamente está diciendo que es el hijo. Pregunto, quiero que analicen. Él declara, yo soy el único hijo. Es clarísimo, ella está haciendo una falsa declaración en el proceso administrativo. Está diciendo que es el único hijo cuando no lo es, ¿cierto? Ujú. Ya está. Pero si él dice, yo soy hijo, ¿dónde está la declaración falsa? No hay declaración falsa ahí. Doctor, pero él omitió poner a los hermanos. Pregunto, ¿es omisión propia? No, porque el código no regula forma omisiva. Entonces tenemos que irnos a ver si lo podemos cometer por omisión impropia. Para cometer por omisión impropia tiene que ser garante, ¿cierto? ¿Es garante de sus hermanos para que reciban testamento? No. No, muy bien, no. Se acabó. No comete delito. Pero depende de lo que haya escrito en la declaración, pues. Porque en la declaración tiene que haber puesto, soy el único hijo. Si puso es el único hijo, falsa declaración, sin duda. Pero si el muy zamarro puso, soy hijo, no declaró falsamente, es hijo, ¿cierto? Ahora, ¿omitió a sus hermanos? Cierto, omitió. Pero como este delito no se comete por omisión, sino solo por acción, no hay forma omisiva en el código, la única forma de cometerlo por omisión sería con omisión impropia, ¿cierto?
Y para cometerlo por omisión impropia, ¿qué tienes que ser? Se garante. ¿Y era garante? Ajá. Entonces, chao. No hay delito. Por eso es que yo les digo, analicen con los requisitos. ¿Para qué yo me mato explicando los requisitos de la omisión? Requisito 1, requisito 2, requisito 3, requisito 4. ¿Para qué me mato diciendo los requisitos de la omisión impropia? Y les agrego 3 más. Para que tengan estos casos y los resuelvan. Y no lo resuelvan según San Martín o según San Pedro o según San Lucas. Resuélvanlo jurídicamente, ¿cierto? Porque una casación puede decir lo que quiera. Y a mí no me importa lo que dice una casación a menos que sea vinculante. Y esta casación no es vinculante. Entonces, en esa medida, simplemente un precedente. Ya está. Ya está. Entonces, miren, en este momento vamos a hacer un pequeño intermedio